Un poquito de mí, muy cortito. Hace 13 años me dedico a acompañar emprendedores. Hace 13 años que comencé, yo soy chileno y comencé dedicándome a trabajar apoyando emprendedores en Chile, pero hace también varios años también me enamoré de una argentina, así que eso hace que hace 6 años ya vivo acá en Argentina, va, 7 años en verdad, ahora en febrero cumplo viviendo en Argentina, así que ahí que me decían por el mate, sí, también adquirí algunas costumbres de acá, así que ahora me estoy tomando mi mate. Pero mucho de mi trabajo ha sido trabajando con emprendedores también en zonas urbanas y en zonas rurales también. Específicamente en Chile no me tocó trabajar por la zona de ustedes, pero sí trabajé mucho por la zona de Los Ángeles y Santa Bárbara, trabajé mucho también un poquito más al sur con emprendedores cercanos a Puerto Varas, bueno, también mucho en la octava región, algo cerquita de Valdivia, así que también conozco realidades que deben ser muy similares a las de ustedes y sus ciudades o pueblos cercanos. Así que bueno, estoy hace 7 años también acá en Argentina, pero bueno, esta virtualidad nos permite ir y venir virtualmente para uno y otro lugar. Y, Mm. y yo soy gerente de Emprediem en Argentina, pero Emprediem es una organización que estamos presentes en Chile y en Argentina, y que entre otras cosas nos dedicamos al desarrollo de economías locales y de emprendedores de impacto. Así que nada, después les voy a dejar los datos de contacto, sobre todo de los Instagram, para que nos sigan, o si quieren seguirnos por Facebook, porque normalmente ahí también vamos teniendo actividades de este tipo que les pueden servir a ustedes para potenciar su emprendimiento. Em, entonces, un poquito, esto fue lo que vimos ayer, solamente como muy rápidamente decirles, estuvimos trabajando un poquito sobre el modelo de negocios, que es algo que si es que han participado de otros talleres de Cercotec probablemente ya lo conocen, el modelo de negocios Canvas. Estuvimos hablando mucho sobre el segmento de clientes y cómo segmentar clientes con características a través de una herramienta del perfil persona, que es un poco lo que traía Eladia. Y estuvimos también trabajando con una herramienta que se llama el Canvas de propuesta de valor, que es básicamente cuando vimos estos ejemplos tanto de Cinca como de Gilda, de cómo a través de las necesidades de sus clientes traían este conocimiento y lo transformaban en una propuesta de valor. Entonces, hoy vamos a estar un poco repasando y quizás también a nivel conceptual de esto de haciendo doble clic sobre qué es la propuesta de valor, sobre cómo diferenciamos nuestras propuestas de valor en relación a otras propuestas que pueden haber en el mercado. Vamos a ver la importancia de esa diferenciación. Y vamos a ver también cómo diseñar una estrategia de mi propuesta de valor, porque dado que siempre hay otras personas u otras empresas u organizaciones que ofrecen cosas parecidas o casi iguales a lo que uno hace, uno tiene que empezar a ver cómo se diferencia, ¿no? Cómo uno empieza a hacer algo más único, más diferente para que uno lo elijan versus las otras propuestas o para que el cliente sea más fácil de elegir. Entonces, vamos a ver dos conceptos, uno el de océanos azules y océanos rojos y otro la matriz CREA, que es una herramienta que nos sirve para hacer esto. Así que básicamente vamos a hacer ese doble clic sobre cómo la propuesta de valor nos ayuda para los segmentos de clientes. Hoy no vamos a trabajar tanto con segmentos de clientes, eso fue más de ayer. Hoy trabajamos más sobre la propuesta de valor y cómo nos diferenciamos. Entonces, un poquito a modo de repaso y de reforzamiento de lo que vimos ayer, la propuesta de valor es la definición a estas preguntas, ¿no? O sea, la propuesta de valor básicamente es qué es lo que a nosotros nos hace diferente, que hace que la gente, mis clientes o las empresas, clientes, etcétera, me elijan a mí versus a otras alternativas. Entonces, normalmente esa definición de mi producto, de mi servicio, de las características de mi producto o servicio, va a responder a estas preguntas que se hacen los clientes, ¿no?
como qué me estás ofreciendo, o qué necesidades me estás cubriendo a mí como cliente, o qué beneficios me aporta lo que tú me estás dando, beneficios reales, tangibles, o beneficios de cómo me haces sentir, etcétera. ¿Cómo lo que tú me ofreces me está acercando a mis metas? ¿Y por qué te debiese comprar a ti en lugar de otro? O sea, estas son algunas preguntas guías, no significa que uno tenga que tener, cuando uno cuenta su propuesta de valor, respuesta a todo esto, pero la propuesta de valor básicamente van a ser un poco para, ¿qué es lo más importante? Que nos quedemos que la propuesta de valor son las características que a mí me hacen ser especial, me hacen ser diferente, me hacen que las personas puedan elegirme a mí versus a otras alternativas similares que pueden haber o ser ofrecidas por otros en el mercado. Entonces, tres características que tiene que tener una buena propuesta de valor y que de alguna manera no pueden faltar son estas tres que yo las pongo como entre comillas en una frase para que se entiendan de buena manera, ¿no? Y le pongo la prueba de blancura de una propuesta de valor, ¿no? Entonces, ustedes cuando piensen en qué es lo que los diferencia a ustedes, qué es lo que diferencia a su producto o a su servicio, háganse estas tres preguntas que van a ser como el chequeo de que su propuesta de valor efectivamente es algo que les podría permitir generar atracción de clientes. Uno es que el cliente nota la diferencia. O sea, lo que ustedes ofrecen se nota que es diferente a lo que ofrecen otros. Se nota quizás visualmente, se nota quizás al tacto, se nota quizás en el tiempo porque es más durable, se nota a través del servicio. Da lo mismo, vamos a ver que hay varias formas de diferenciarse, pero lo importante es que se note que hay algo que es diferente en lo que ofrecen ustedes a lo que ofrecen otros. También hay unos que se diferencian por precio, ¿no? Entonces, no, mira, el mío es más caro, más barato, pero bueno, hay una diferencia que se nota, ¿no? La segunda es que el cliente valora la diferencia, porque que algo sea diferente no necesariamente significa que algo es mejor, ¿no? Entonces, no solamente es importante que el cliente note que es diferente, sino que el cliente valore esa diferencia, ¿no? Eso significa, por ejemplo, que si yo tengo una atención más personalizada, que el cliente valore eso. Que si yo tengo un despacho más rápido, que el cliente valore eso. Que si yo tengo diferente variedad de colores, que el cliente valore eso. Entonces va a ser importante esto, que no solamente la note, sino que también el cliente diga, ah, yo valoro esta diferencia. Y después, lo otro es que el cliente esté dispuesto a pagar por esa diferencia. Porque si el cliente nota la diferencia y la valora, pero no hay una disposición a pagar, lo cierto es que en verdad entonces no va a ser una propuesta de valor que realmente nos permita a nosotros sobresalir sobre el resto. Entonces, es importante que las personas noten que hacemos algo diferente, y eso que lo noten puede ser que lo noten fácilmente o que nosotros podamos explicar eso que nos hace diferente, que lo valoren, pero que también haya una disposición a pagar. Porque si no hay una disposición a pagar, significa que básicamente entonces el cliente no lo está valorando lo suficiente como para elegirlos a ustedes por sobre los otros. Entonces, siempre que ustedes digan, tengo una propuesta de valor, tengo esto que me hace diferente, fíjense si cumple estos tres elementos dentro de su propuesta de valor. ¿Vamos bien? ¿Comentarios o preguntas al momento? Excelente. Me encanta lo que estás hablando. Buenísimo, Gloria. Gracias por tu devolución. Entonces, bueno, vamos a ver siempre cómo hacemos para, y vamos a tratar hoy de ver cómo logramos esto, ¿no? Cómo logramos ser diferentes, cómo logramos que nos valoren y cómo también logramos encontrar esa disposición a pagar que exista desde el cliente. Entonces, para eso, como hablamos de ser diferentes, ¿diferente a qué? Bueno, diferente al mercado. ¿Y qué es el mercado? Bueno, el mercado son gente que son competidores, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender, y que no hicimos tanto hincapié ayer en eso, de que nosotros no solamente estamos nosotros en un mundo solo con el cliente. O sea, yo estoy tratando de diseñar lo que hago, diseñar mis productos, diseñar mis servicios, diseñar mi comunicación,
pensando en mi cliente, o en mis grupos de clientes, o en mis varios tipos de clientes. Pero el problema es que yo no estoy solo en el mundo, sino que hay varios otros emprendedores que están también pensando probablemente en esos tipos de clientes. Entonces ahí es cuando hablamos de que hay un mercado, o sea, hay un mercado de clientes y hay un mercado de oferentes, de empresas, de emprendedores que ofrecen productos o servicios a esos clientes. Entonces, por eso empieza a ser relevante el tema de la diferenciación. Entonces, aquí una pregunta para ustedes, de con quién competimos, ¿no? Entonces yo les digo, ¿qué tengo que tener en común con otro emprendedor o empresa para que sea mi competencia? O sea, ¿qué tengo que tener yo en común con otra empresa o con otro emprendedor para decir, ah, este es competidor mío o no, este no es competidor mío? ¿En qué se fijarían ustedes para ver si esa empresa o ese emprendedor es competidor o no de ustedes? Bueno, permiso. Básicamente que estemos ofreciendo los mismos, o sea, los mismos servicios o productos, ¿no? Perfecto, entonces, Bueno, eso, no hay otra. entonces, una cosa es si ofrecen los mismos productos o servicios, puede ser, o sea, sin duda que si ofrece un producto muy similar o un servicio muy similar o casi igual a lo que yo ofrezco, o igual incluso, es un competidor. Ahora, yo les hago la pregunta, por ejemplo, una marca de bebida, no sé, una Coca-Cola, una Pepsi, ¿solo compite con otras bebidas o compite con todos los otros bebestibles? Con todos los otros bebestibles. Compite con todo, sí. Sí. ¿Por qué? En cuanto a lo que habló mi compañero Alejandro, yo igual quería decir, aparte, cuando ofrecemos el mismo producto con otro, para mí también es competencia aquel que busca como los ideales que yo también tengo, como los valores que yo quiero representar en mi empresa, que eso para mí es como un poco más de competencia, porque hay tanto producto que él puede elegir dónde estar. Pero más competencia para mí es como si tuviera los mismos ideales. Yo creo que ahí es un poco más complicado, porque con eso es como difícil a veces competir. Claro, entonces hay como dos líneas están lo que se llaman los competidores directos y los competidores indirectos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué diferencia esto? Que los competidores directos son los que ofrecen productos o servicios muy parecidos a lo que ofrezco yo. O sea, por ejemplo, si yo vendo mates, el que vende también mate. Si yo vendo computadoras, el que ofrece computadora. Si yo tengo, no sé, si yo tengo un cine, otro cine es mi competidor directo. Ahora, los competidores indirectos son los que satisfacen la misma necesidad y esos también son competidores. Entonces, para el cine no es solamente competencia los otros cines, sino que también el teatro, porque la gente cuando va al cine va a comparar a cuánto está el valor de la entrada del cine versus el valor de la entrada del teatro. O de repente, para el cine también ahora es competencia Netflix, porque puede ser que esa persona en vez de ir al cine ahora decide pagar para ver las películas en su casa. Entonces, es importante... Disculpa, Álvaro. O sea, estoy básicamente por la intervención de Gloria y lo que tú estás diciendo. O sea, estamos primero definiendo cuáles son nuestros competidores, pero realmente luego empiezas como a segmentar. O este no es tan competidor mío, como decía Gloria, porque de repente ella está ofreciendo un tipo de producto que va dirigido a un consumidor en especial. Y, o sea, digamos como para yo entender, ¿no? O sea, está dando el ejemplo del cine. O sea, no es solamente los cinófilos, sino que todo aquel que quiere decide ir a distraerse, pero tiene la opción del cine, puede quedarse en casa, puede ir al teatro o puede ir a una sala de música. Es tomar una decisión un viernes a las 7 de la noche, voy a distraerme. Pero después tenemos los que ofrecen específicamente lo que yo ofrezco. Claro. El cine o las películas de acción o las películas, o sea, para niños, porque cuando es una película para niños es en otro horario, es bajo otra condición, incluso hasta lo que ofreces para que coman es diferente. Claro.
Tal cual. Entonces, eso es un poco el concepto que queríamos traer acá, Alejandro, y es este de competidor directo y el competidor indirecto, ¿no? O sea, el competidor directo es el que satisface la misma necesidad de la misma manera, ¿no es cierto? O sea, dos marcas de autos satisfacen la misma necesidad, dos tipos de supermercado satisfacen también la misma necesidad de la misma manera, o sea, ofrecen un mismo producto, un mismo servicio o están dentro de una misma categoría. Ahora, un competidor indirecto es alguien que satisface la misma necesidad, pero de manera distinta. Por ejemplo, un café versus un té, un azúcar versus un endulzante, el cine versus el teatro. Entonces, uno tiene que tener claridad, y esto tiene que ver, y un poco con lo que traía Alejandro, va a depender del análisis que queremos hacer. Si queremos hacer un análisis mucho más relacionado a mi industria o mucho más relacionado a mi necesidad. Y también entender de cuando las personas compran, ¿por qué compran? Porque de repente, por ejemplo, no sé, recuerdo que a Gloria comentaba ayer que hay gente que compra artesanía. Entonces, hay que entender si esas artesanías las compran como decoración o las compran para el uso, ¿no es cierto? Porque hay artesanías, no sé, por ejemplo, yo imagino ciertas artesanías que hay acá, hay mates que son artesanales. Ese mate que compran artesanal, ¿es para tenerlo en una repisa o para usarlo? Entonces, empiezan a ver veces o es para regalar o es para uso personal, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos ayudan a empezar a entender de con quiénes estamos compitiendo, porque si yo estoy compitiendo en la industria del regalo, por ejemplo, no solamente me voy a preocupar de los otros que hacen mate, sino de que la gente cuando busca regalos va a buscar regalos quizás con un presupuesto, no sé, tengo 10 lucas para hacer un regalo, puedo comprar una artesanía, puedo comprar una ropa, puedo comprar algo, ¿qué es lo que voy a hacer de regalo? Ahora, de repente si quizás estoy al revés, no estoy compitiendo en la industria del regalo, sino que estoy compitiendo en la industria de la decoración, quizás, bueno, entonces van a estar las artesanías, pero van a haber otras decoraciones importadas, etc. Entonces, esto no es con el objetivo de marearlos, pero sí con el objetivo de entender de que muchas veces hay emprendedores que uno se encuentra que dicen, ah, no, lo que yo hago es único, no tengo competidores. Siempre tienen competidores, o sea, siempre la gente los va a comparar con algo más, va a compararlos, quizás no hacen el mismo producto, pero siempre los van a comparar con otro servicio, con otro producto, con otras alternativas para satisfacer esa misma necesidad. Entonces, tengan claro de que no existe el emprendedor que ofrezca algo y que no lo comparen con nada, ni con nadie, porque siempre puede haber otra manera de satisfacer esa misma necesidad. En algunos casos hay más alternativas, en otros casos hay menos alternativas, pero siempre va a haber una comparación. Entonces, lo que va a ser importante en ese sentido va a ser, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para tener un negocio exitoso, un negocio rentable, un negocio que funcione bien entre tantos competidores directos e indirectos? Y ahí es donde surge este concepto de la diferenciación, que básicamente es lo que la misma palabra indica, ¿no? Es cómo yo me diferencio, cómo yo soy diferente al resto de lo que ofrecen en el mercado. Y a veces puede ser de que yo sea diferente a través de características súper explícitas de mi producto o servicio, o a veces puede ser que sea a través de otras características. De repente el producto es el mismo, o sea, de repente el producto va a variar poco entre uno y otro que ofrece lo mismo, sobre todo cuando son industrias quizás muy estandarizadas. Pero de repente entonces yo me puedo diferenciar por el servicio que entrego, por la atención, por la postventa, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver qué cosas son importantes para la diferenciación. Entonces, acá les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué características creen ustedes que podrían tener diferente a sus competidores? O sea, cuando la gente compara sus productos, ¿qué cosas comparan sus productos versus las de sus competidores? Como categorías o características que ustedes creen que la gente usa al momento de tomar la decisión de compra de lo que ustedes venden. En cuanto a mis costuras, los géneros son nacionales y puedo hacer prendas que quedan que quedan a la medida de los clientes. Y eso.
Perfecto. Entonces acá, por ejemplo, de lo que mencionó Eladia, hay como dos características que ella cree que son valoradas y que al mismo tiempo características que evalúan sus clientes al momento de comprar. Uno es el nivel de personalización y otro el tipo de materia prima, de dónde proviene, si es nacional, el cómo es esa materia prima, etc. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién quiere comentar ahí algunas otras características de su industria o de su producto o servicio que creen En mi caso, Carmen, sí? en mi caso es la calidad del producto, que sea una trufa muy aromática. Y después el tipo de empresa que yo voy a tener, una empresa circular. Es un producto. ¿Lo puedo atender adentro? O sea, perfecto. Entonces, bueno, ahí va a haber dos cosas. Uno, el tema de el aroma de la trufa, que eso va a determinar en parte la calidad. Y el norte va a ser el tema de la sustentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces voy a traer a clientes que consideren que es sustentable comprarles a ustedes versus comprarles a la competencia. Así que perfecto. Y ahí estuvo buenísimo lo que hiciste, Carmen, de decir la calidad a través del aroma. ¿Y por qué digo esto? Siempre si van a usar la palabra calidad, pónganle apellido a la calidad. O directamente usen el apellido. Mi producto es de calidad solamente, ¿no? ¿Es de calidad con qué? En el caso de Carmen dijo calidad a través del aroma. En el caso de una prenda puede ser calidad a través de su durabilidad, calidad a través del diseño, etc. Pero la palabra calidad por sí sola no significa nada, porque para mí algo de buena calidad puede ser algo durable, para otra persona algo de calidad puede ser algo que es de lindo diseño, para otra persona algo de calidad puede ser algo hecho a mano. Entonces, si van a usar la palabra calidad, hagan como hizo Carmen, de vincularla a alguna característica de qué es lo que significa calidad para ustedes y para sus clientes. Perfecto, para que así lo puedan diferenciar. ¿Andrés? Hola. A ver, ¿hay alguien parece con el micrófono abierto? Acá. Ay, qué... Bueno, vamos a seguir. Voy a desactivar aquí el audio para poder continuar, porque parece que alguien estaba con el micrófono abierto. Bien, Álvaro, entonces, ¿sí? Yo también quiero. A ver, dale, no veo quién es. Ahí, Gloria, dale. En mi caso lo que iba a decir era que aquí yo creo que uno vuelve también a la propuesta de valor, porque por ejemplo en mi caso a mis compradores les gusta mucho que yo incentive el trabajo colaborativo, que la mayoría de los productos sean hechos por mujeres y que los productos además sean hechos a mano. Y eso ha ligado también a la puntualidad de entrega, a la atención, a ser responsable, que eso para mí es como algo complementario. Pero lo primero es la propuesta que presenta. Perfecto, perfecto, Gloria. Sí, es parte de lo que dices tú y también creo que es parte de lo que muchas veces llamamos la nueva economía, los nuevos consumidores, etcétera, ¿no? Quizás antes, uno podría decir quizás hace 10, hace 20 años, no había mucha preocupación quizás de cómo se hacía un producto, ¿no? Era como, me fijo solamente en las características de lo que me están entregando. Cada vez estamos viendo más que tanto las empresas como los clientes, las personas, están valorando más también como qué es lo que hay detrás de ese producto. Entonces, a veces por un tema de interés personal, de, oye, no, a mí me interesa prefiero comprar productos que están producidos de manera responsable o que están dando trabajo en mi comuna o en mi país, etcétera, que quizás productos que no tengo idea cómo estuvieron producidos en otro país o importados en masa, o que no sé bien cómo fue todo el tema ambiental, etcétera. Entonces, cada vez más hay un tema personal de eso, y también cada vez más, sobre todo cuando son empresas las que nos compran productos, sean al por mayor, etcétera, también las empresas cada vez se están fijando más cómo fue producido ese producto o cómo se entrega ese servicio, porque también las empresas tienen una responsabilidad de saber de dónde viene. Entonces, si de repente le terminan comprando a alguien que tiene trabajo esclavo, o que tienen niños trabajando en eso, o que
tienen un problema ambiental, etcétera, a veces las empresas también se ven, las asocian con la responsabilidad de estar comprándole a un proveedor que no está cumpliendo con la ley o no está cumpliendo con la ética, etcétera. Entonces, en esta como nueva economía y esta democratización de la información, cada vez más también empiezan a surgir características que quizás antes no eran tan relevantes, de esto de cómo se produce, quién lo produce, etcétera. Lo mismo que comentaba Carmen hace un ratito, ¿no? O sea, ¿por qué le van a comprar las trufas? Bueno, por una parte por el aroma, que eso significa calidad en el mundo de las trufas, pero por otra parte porque también ella tiene una propuesta sustentable y quizás otros no la tienen dentro de su industria. Entonces, yo acá puse quizás algunas que de hecho fueron mencionando ustedes, pero estas son algunas formas de diferenciación, o sea, el diseño, el material de fabricación, como decía Eladia, la logística o distribución, el precio, el servicio postventa, el packaging / envoltorio que entro, la confiabilidad en lo que entrego, la personalización de lo que entrego, la calidad, puede ser la sustentabilidad también, o la localía de ese producto, en fin, o sea, acá podríamos hacer un listado gigante de formas de diferenciarme. Y esto, como decía Gloria, está relacionado a nuestra propuesta de valor. O sea, todo esto, o sea, no todas, porque sería imposible cumplir con ser alto o evaluado de manera alta en todas las categorías, pero estas van a ser características que yo voy a elegir para tener en mi propuesta de valor. Y esas características van a tener relación a qué es lo que valoran mis clientes. Porque si mis clientes valoran, por ejemplo, la logística que sea rápida, quizás yo me voy a tener que preocupar entonces de que la logística sea rápida. Quizás mis clientes no valoran eso, entonces no va a ser importante perdón, que la propuesta de valor tenga esa característica. Entonces, vamos a tener que entender muy bien qué es lo que valoran mis clientes para de esa manera tener claridad en cómo hago mi propuesta de valor. Entonces, también tener ojo, porque a veces, en el caso, por ejemplo, de Alejandro, que recuerdo que hablaba ahí de los servicios, o sea, que sus clientes son de servicios industriales, a veces uno de repente dice... Oye, la mente, disculpa, porque ya iba a intervenir, porque a veces mi propuesta de valor, lo comentábamos ayer, pero realmente cuando yo voy a hacer la venta, mi primer contacto generalmente es con compra. Compra no conoce de especificaciones técnicas o de uso del producto. Generalmente hay un usuario que es el que le va a interesar, porque o sea, yo puedo tener una válvula, algo para que abra y salga agua o cierre y salga agua, pero esa válvula puede ser manual para que sea la persona el que lo abra, o puede ser que el cierre sea eléctrico o que el cierre sea neumático, que la dimensión de la válvula puede ser de media, 1/4, 2 pulgadas, 3 pulgadas, el tipo de cierre, o sea, la compuerta que cierra, puede ser mariposa, puede ser... hay una cantidad de especificaciones técnicas que debo hablarla es con el usuario. Pero cuando estoy hablando con el de compra, que es el que toma la decisión, entonces con él tengo que hablar es costo, hacerle notar el conocimiento que tengo del elemento que le estoy vendiendo, si cumple con normas internacionales como ISO. Entonces ahí también se mezcla lo que tú hablas de que si cumple, o sea, si son fabricadas o la calidad de fabricación. Y por último, que es lo que decide la venta, bueno, hay un elemento también de fama, porque hay marcas que son más famosas que otras. Y el último elemento, pero es el que la mayoría de las veces decide la venta, es el costo. Entonces es un tipo que no es por el gusto, que podría afianzarse la amiga Gloria, pues, o sea, lo bonito, lo estético, o lo funcional, sino que en las ventas industriales es todo a un bajo costo. Sí, y incluso, y ahí gracias Alejandro, y yo a lo que quiero ir también es que a veces uno puede estar ofreciendo un mismo producto o un mismo servicio, o sea, realmente el mismo, y uno ser un intermediario entre ese producto y ese servicio, y realmente estoy ofreciendo la misma válvula,
pero de repente hay diferentes precios, diferentes tipos de personas como me lo ofrecen, etc. O sea, por ejemplo, para traerles un ejemplo, imagínense la industria de los pasajes de avión. O sea, yo puedo comprar un mismo pasaje de avión en la oficina de la empresa LATAM, en la página web de la empresa LATAM, o puedo meterme a la página despegar.com directamente a comprarlo, o lo puedo comprar a través de una agencia de viaje, en mi ciudad, en mi pueblo, etc. Probablemente si uno va y uno se va a ir al mismo avión, el mismo avión de Osorno a Santiago va a venderse pasajes a través directo de la empresa LATAM, a través de una agencia de viaje física o a través de una agencia de viajes online como puede ser Despegar. Y uno va a ver que tienen diferentes precios. Y uno va a decir, pero ¿por qué voy a pagar diferentes precios si de repente es el mismo vuelo que me voy a subir? O sea, yo no estoy hablando de subirse a un Sky, a un Jetstar, no. Para el mismo vuelo van a ver que hay diferentes precios, depende de dónde lo compren. Y eso va a depender, y probablemente incluso puede ser que la forma más barata de comprarlo sea a través de despegar.com. Ahora, es el mismo vuelo el que voy a tomar, o sea, es el mismo servicio de transporte. Ahora, si yo llego a tener un problema de que quiero cambiar mi pasaje, quiero cambiar la fecha, tuve algún problema con el vuelo, etcétera, yo sé que despegar.com va a ser probablemente la que me da el peor servicio. O sea, nunca nadie me va a contestar un teléfono, me van a contestar los mails diferentes. En cambio, si yo compré ese mismo vuelo en una agencia local, yo sé que puedo ir a reclamar a una oficina local, sé que también, como tienen menos clientes, me van a dar un mejor servicio postventa, etcétera. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que a veces incluso un mismo producto o un mismo servicio con las mismas características, la forma en que se diferencia es por el servicio postventa, por las capacidades de cambio, de garantía, etc. Entonces, también entender de que muchas veces esas características van a ser las que nos hacen diferente a nosotros, o incluso también puede ser de que un mismo producto, por ejemplo, si ustedes se meten a Mercado Libre, ustedes van a ver de repente de que es ese mismo producto, o sea, el mismo producto, no sé, la misma bicicleta o la misma, lo venden un montón de vendedores. Y ustedes de repente entonces van a empezar a decir, oye, si lo venden un montón de vendedores y más o menos al mismo precio, entonces de repente empieza a ser más clave para mí cuándo me llega ese producto, o qué confiabilidad tiene ese proveedor, cuántas ventas tiene ese proveedor. Entonces, solamente, de nuevo, no quiero como marear con todas estas aristas, pero entender de que el cliente no solamente valora las características del producto o servicio que ofrecemos, sino que también lo que rodea a nuestra empresa, como la confiabilidad, la postventa, la garantía, los tiempos de despacho, las facilidades de pago. De repente alguien me ofrece algo más barato y alguien me ofrece algo más caro, pero de repente ese alguien más me lo está ofreciendo más caro, pero con 6 cuotas sin interés. Y de repente digo, bueno, pago este más caro porque me ofrece 6 cuotas, aunque este sea un poco más barato. Entonces, hay elementos de nuestra propuesta que nos sirven para diferenciar. Entonces, vamos a ir viendo de que obviamente la forma en que elegimos diferenciarnos va a formar parte clave de nuestra propuesta de valor. Ahora, ¿qué es lo difícil? Es que nosotros no podemos ser buenos en todo. O sea, es muy difícil, si no por decirlo imposible, sobre todo siendo uno un emprendedor, una pequeña empresa familiar, etcétera, ser bueno en todo. Entonces nosotros vamos a tener que elegir nuestros caballitos de batalla, o sea, cuáles son las dos o tres características principales por las que nuestros clientes nos van a reconocer. Porque, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tengan claro cuáles son las características que a ustedes lo van a diferenciar de manera positiva por sobre la competencia, y cuáles son las otras características que quizás van a ser iguales, van a ser estándares de la competencia, y cuáles son otras características que quizás son los requisitos mínimos para competir en ese mercado. Pero la propuesta de valor de ustedes, o sea, la propia, tienen que elegir 1, 2 o 3 características que digan, ah, mira, estas 2 o 3 son las cosas por las que yo realmente voy a ser mejor que el resto. Y de repente, eso también puede significar de que quizás sean peores en otras características. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, mis productos son los que están hechos de manera más responsable, con trabajo local, hecho en Chile, con materias primas nobles, que no dañan el medio ambiente, etc.
Ahora, probablemente si tengo esa propuesta de valor, probablemente yo le gane a muchos competidores en eso, pero probablemente en precio sea más caro que la alternativa importada de manera masiva de China. Y eso está bien, o sea, vamos a ser diferentes, pero no tratemos de ganar en ser los mejores en materias primas, en trabajo local, etcétera, y en precio, porque esas dos cosas no van a ser coherentes. Entonces, por un lado, vamos a hacer agua. Entonces, cuando definamos esas características, también tenemos que ser coherentes en buscar cuáles características son las que van a diferenciar. Entonces, por ponerlo de alguna manera, yo no puedo ser el más barato y a la vez tener los productos de mejor diseño, de mejor materias primas, de mayor durabilidad. O sea, probablemente esas propuestas de valor no van a coincidir. Entonces, también tengan claro que uno como pequeño emprendedor y como pequeño empresario, muchas veces no va a tener muchas ventajas para ser el más barato. O si uno termina siendo el más barato es porque uno muchas veces está autoexplotando a uno o explotando a alguien dentro de su cadena. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes tienen bajas cantidades de producción o bajas cantidades de servicio. Entonces, como uno no tiene grandes escalas, probablemente a uno le sale más caro hacer cada una de las cosas. Entonces, mi recomendación que le hago en general a todos los microempresarios y emprendedores es no traten de ser los más baratos, porque si tratan de ser los más baratos siempre van a tener todas las de perder con alguien que tiene una empresa más grande. Uno como microempresario, como emprendedor, puede tratar de incorporar otras características como el servicio postventa, la personalización, el diseño, la calidad de las materias primas que uno utiliza, el cuidado ambiental, etc. Pero versus las grandes empresas, siempre ustedes probablemente van a tener que cobrar un poco más, pero está bien, o sea, la gente los tiene que elegir por otra cosa que no sea el precio, porque si los están eligiendo por precio y tienen todos los otros elementos, significa que entonces ustedes se están equivocando en la estrategia de precios que están poniendo. Entonces, solamente como para que quede eso. Vamos a verlo con un ejemplo, que es uno de los ejemplos que traíamos ayer, que es este ejemplo de las zapatillas y de la vestimenta de los chicos de Cinca, también un poco para seguir con esa misma línea, pero también vamos a reforzar un poco para los que estuvieron ayer, pero también para los que no estuvieron ayer. Y vamos a ver cómo esto aplica para este caso de la vestimenta, ¿no? Entonces, recordando un poco este caso que tomábamos ayer, Cinca es una empresa que decide crear zapatillas primero y después otros tipos de vestimenta a través de los residuos. Uno de los principales residuos que ellos decidieron tratar de reducir, es decir, vamos a pescar los neumáticos que están en desuso y vamos a usarlos para hacer zapatillas también zapatillas a través de esos residuos. Y también usar los retazos de las telas de la industria textil para generar estas zapatillas. Pero también ellos dijeron, vamos a generar otros productos para este mismo tipo de consumidor. Entonces, vamos a generar poleras, por ejemplo, hechas de material orgánico, de telas orgánicas, de telas producidas de manera responsable. En este caso, como ellos son mendocinos, de telas fabricadas, de hilos fabricados en Argentina, etc. Vamos a hacer mochilas también, y esas mochilas son hechas con material en desuso también, de los banners, de los PVC, de los pendones, digamos, los pendones, esos pendones que ustedes ven en cualquier feria, en cualquier evento, bueno, después cuando se botan, son un muy buen material y ellos hacen mochilas con ese material de descarte, o también hacen billeteras, por ejemplo, hacen billeteras con ese material, con los sachets de leche, etc. Entonces, dijeron, bueno, vamos a generar todo un concepto a través de usar materiales y materias primas sustentables para todo lo que es zapatillas y vestimenta. Y vamos a promocionar esa diferencia, ¿no? Vamos a promocionar que nuestra diferencia es que nuestras zapatillas están hechas de basura, nuestras vestimentas están hechas de basura. Y vamos a tratar de captar también a personas, embajadores que representan esos valores, a personas que son deportistas, que están en la naturaleza, como los surfistas. Vamos también a promocionar actividades de cuidado del medio ambiente, de limpieza de playas y montañas. Vamos a también entregar
zapatillas a referentes dentro de la industria y del tema de la sustentabilidad. Entonces ahí, de hecho, a la derecha quien está es uno de los cofundadores de Sistema B, que es este movimiento de empresas sustentables, que es Pedro Tarac. Entonces dijeron, vamos a tratar de traer todo ese concepto también a nuestros embajadores. Y entonces, ahora que vemos Cinca, ¿no? Y Cinca compite con empresas gringas, con empresas chinas, con empresas alemanas de zapatillas, etc. ¿Qué características creemos que definen la propuesta de valor de Cinca? O sea, ¿qué es lo diferencial de Cinca versus otras propuestas de zapatillas en el mercado? O de vestimenta. Les hago la pregunta a ustedes para quien quiera tomar la respuesta. A mí que sean de la región. Ok, entonces una cosa es que sean producidas nacionalmente, ¿no? Ujú. ¿Y eso qué significa en ese sentido para el comprador? O sea, cuando alguien compra algo que es producido nacionalmente, ¿qué es lo que hay en la cabeza de ese comprador? ¿Qué es lo que quiere incentivar o qué lo motiva? Potenciar la economía nacional. Potenciar la economía local, la economía nacional, la generación de empleo, etcétera. Perfecto. ¿Qué otra cosa creen que puede definir esta propuesta de valor de Cinca? La ayuda medioambiental y social por el tema del trabajo con las personas que ellos trabajaban, por lo que estuvimos viendo ayer, y también por el tema del medio ambiente, obviamente. Claro, entonces ellos dicen, también entonces nos vamos a diferenciar en esto, ¿no? Vamos a ser muy responsables en la manera en que hacemos negocios, ¿no? En la manera en que trabajamos nuestras zapatillas, etc. Entonces, si ustedes ven, acá ven 3 tipos de zapatillas. Y las 3 zapatillas son muy parecidas. Unas zapatillas son Cinca y otras zapatillas son de otros competidores. Si ustedes se meten a la página, la más a la izquierda son zapatillas Vans, las de al medio son zapatillas DC, las dos son marcas de Estados Unidos, pero que son fabricadas en China, y las zapatillas Cinca. Las 3 son zapatillas de buena calidad, las 3 si ustedes se meten, yo acá traje como 3 modelos que quería representar que son bastante parecidos. Los 3 son, de alguna manera, para un mismo tipo de público, que son jóvenes, urbanos, pero que a la misma vez se quieren vestir de manera casual, etc. Entonces, ellos tuvieron que buscar, también por un tema de interés personal, de qué manera me diferencio con estas alternativas que son fabricadas en China a gran escala y al mismo tiempo también son marcas de Estados Unidos que tienen un montón de pauta publicitaria, de presupuestos para auspicios, para patrocinios, etc. Entonces, esas son las estrategias de diferenciación de la que hablábamos. Bueno, yo entonces lo que voy a hacer es lo produzco localmente, soy responsable a nivel ambiental, soy responsable a nivel también de generación de trabajo local, de generación de trabajo para poblaciones vulnerables, etc. Entonces, esa es mi estrategia de diferenciación como Cinca. Entonces, vamos a ver un concepto, vamos a volver a Cinca, como un poco para seguir analizándolo, pero es un concepto de que Cinca buscó su océano azul versus estar compitiendo en un océano rojo. Y ahora vamos a ver qué significa esto de que Cinca encontró y buscó su océano azul versus haber seguido compitiendo en un océano rojo. ¿Por qué creen que un océano podría estar rojo? ¿Qué podría suceder? O sea, ¿por qué un océano en vez de estar azul podría llegar a estar rojo? Contaminación. Ok. ¿Qué más? Es medio macabro igual la analogía y la metáfora que usa este libro, pero es un océano... ¿Ah? ¿Como el infierno? Claro, más bien es un océano de rojo por la sangre versus un océano azul porque no hay sangre. ¿Y en qué sentido se refiere este libro de la estrategia del océano azul, de un océano rojo versus un océano azul? Que normalmente las empresas, los emprendedores, etcétera, están en océanos rojos. ¿Y a qué se refiere esto? Hay muchos peces, muchos tiburones, muchos animales como compitiendo por un mismo mercado
mercado. Entonces se terminan, entre comillas, matando unos a otros, los peces más grandes se comen a los más pequeños, etc. Entonces, la analogía que usa este libro, que es un súper bestseller, es de que muchas veces cuando uno se encuentra en un mercado, uno está en un océano rojo donde todos tratan de competir por los mismos clientes y donde unos se lastiman a otros, y eso produce como un océano lleno de sangre. Entonces, un poco la analogía o la metáfora que te invita a este libro es decir, encuentra tu océano azul, encuentra tu océano donde tú seas el único pescadito, o donde tú seas el único pescador en un mar, o donde tú, de alguna manera, no tengas tantos competidores, ¿no? Entonces, acá encontré esta imagen, si ven ahí como a la derecha, como un mar lleno de tiburones y el otro con delfines, etc. Entonces, un poco la invitación que siempre también hago a los emprendedores y a las microempresas, es que la ventaja que tiene una empresa pequeña versus una empresa grande, es que las empresas chicas se pueden adaptar rápidamente al contexto. O sea, y se pueden también, y pueden definir rápidamente los cambios que quieren hacer. Una empresa grande tiene la gerencia de marketing, de producción, tiene un montón de cosas. En cambio, una empresa chica, uno mismo es a veces el gerente de marketing, el de producción, el que hace los despachos, etc. Entonces, obviamente, eso genera un montón de problemas, el ser una empresa chica, o de tener, no sé, 2 socios, o 3 empleados, algo muy chiquito, pero al mismo tiempo, si quiero cambiar algo, somos 3, 4, 5 personas, nos sentamos, tenemos una reunión y lo cambiamos. Cambio de una empresa de cientos de personas, de miles de personas, es muy difícil. Entonces, para los emprendedores y las microempresas, siempre hay una oportunidad de buscar más rápidamente océanos azules donde no haya nadie compitiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que estas empresas tipo Vans o DC, que son los que de alguna manera están en la misma categoría de zapatos que Cinca, digan, uy, qué buena idea la que tuvieron los de Cinca, de diferenciarse por sustentabilidad, etc. Nadie había hecho que las zapatillas sean hechas de neumático y de material de desuso. Ahora, para que una empresa con base en Estados Unidos, con producción en China, con miles de empleados, con una cadena de distribución internacional, logre hacer ese cambio, probablemente van a ser varios años en ponerse de acuerdo todos los que están en Estados Unidos liderando esa empresa, hablar con la fábrica en China para que cambie sus máquinas en su forma de producción. Entonces, ¿qué es lo que le permite eso a Cinca? ¿Y qué es lo que le permite eso a ustedes versus las grandes empresas? Que uno gana varios años tiene varios años adelante versus el grande que se está demorando en decidir, que tienen que pasar por un montón de aprobaciones, etc. Está todo de manera muy fácil de adaptar. Entonces, un poco la invitación para ustedes es que busquen cuáles son los espacios nuevos y sin competencia, que no significa crear una categoría totalmente nueva. O sea, Cinca no creó algo que no existía, sino que creó una nueva categoría. Dijo, aquí hay algo que a nosotros nos interesa, pero que nadie está atendiendo, que es zapatillas hechas de manera sustentable. Nadie se está diferenciando por esta característica. Entonces, cualquier persona que quiere llevar calzado sustentable, hoy no tiene una alternativa en el mercado. Entonces, más que competir por precio, más que competir por diseño, que obviamente tenemos que tener un precio acorde al mercado y un diseño que también no sea que no sea muy feo, porque si no nadie nos va a comprar, si incorporamos la característica de sustentabilidad, vamos a estar abordando y vamos a estar atendiendo un nicho, un grupo de clientes que hoy no tenía una alternativa. Entonces, ese grupo de clientes va a ser mucho más fiel a nosotros que quizás a otros que tienen otras características similares a nosotros, pero que no cumplen con ese perfil. Entonces, busquemos cuál es nuestro océano azul para que así podamos nosotros, así como sale en esta imagen, estar pescando tranquilos y no con un montón de otros pescadores pescando en este mismo mercado. Entonces, ¿en qué nos tendríamos que fijar para encontrar un océano azul o para encontrar nuestro océano azul? En personas o empresas no atendidas o mal atendidas en sus necesidades. Como les digo, no es necesario, o sea, uno a veces tiene la fantasía de que mientras más grande sea el grupo de personas que trato de atender, más grande va a ser el potencial de clientes que tengo. Y normalmente, para las empresas más pequeñas, más chicas, la estrategia que debiésemos seguir no es tratar de darle en el gusto a todo el mundo. Entonces uno se termina, entre comillas, mintiendo, porque uno dice, no, mi producto va a ser de 0 a 99 años para hombres y para mujeres
chilena, no sé, por decirlo. Entonces digo, tengo un mercado de 17 millones de personas. Probablemente si trato de atender con un mismo producto o servicio a los 17 millones de chilenos, probablemente no voy a captar una porción interesante del mercado y voy a estar compitiendo con un montón de gente. Entonces, uno puede decir, no, mira, mi producto va a ser súper específico para, no sé, hombres de 20 a 30 años con este nivel de ingreso, que les gusta la sustentabilidad, que les interesa esto, etc. De repente hay, no sé, 200.000 personas con esas características, pero van a ser 200.000 personas que realmente van a ser mis clientes, que realmente van a ser fieles a mí, que realmente van a valorar las características que yo ofrezco. Entonces, tengan cuidado con autoengañarse, decir, mientras más grande el grupo de potenciales clientes que quiero atender, más grande puede crecer mi empresa. Normalmente, donde hay más negocio para los pequeños emprendedores y empresarios, es enfocarse en nichos, en grupos de personas que no están siendo atendidas o que están siendo mal atendidas en sus necesidades. Entonces, ¿qué necesidad no atendida creen que encontró Cinca en la industria del calzado y vestimenta para jóvenes? ¿Quién no estaba siendo atendido en la industria? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué sienten que no estaba siendo atendida o mal atendida en la industria? Profe, yo creo que ellos igual vieron, por ejemplo, lo que yo pude ver acá en Mantilhue, que soy de Mantilhue, que no había esa clase de emprendimiento en el tiempo. Entonces la necesidad de la gente uno la puede captar porque dicen, aquí no hay esto. Yo creo que ellos también de alguna forma dijeron, es que estas cosas no las están reciclando nadie. Y por lo tanto lo vamos a empezar a hacer nosotros, porque tenían probablemente el conocimiento. Eso. Perfecto, claro. Entonces, vieron algo que nadie estaba haciendo, por una parte, nada con esa materia prima. Entonces, es como, oye, esto acá es como un valor o una materia prima en bruto que nadie la está ocupando, hay una oportunidad. Perfecto. ¿Qué otra cosa creen que vieron que no estaba siendo atendida y que les permitió encontrar una oportunidad en el mercado? La misma vestimenta y calzado para los jóvenes que son pro medio ambiente y como toda esa línea, que se preocupan como de comprar esas cosas. Claro, entonces dijeron, perfecto, hay un montón de variedades de calzado, o sea, y marcas de calzado hay desde estas dos que yo les traje, que son más parecidas a la propuesta de Cinca en cuanto a la parte estética y en cuanto al uso del calzado, pero también hay otras gigantes del calzado, como está Adidas, está Nike, está Puma, etc. Entonces, ¿qué es lo que no hay en la industria del calzado? Ellos se dieron cuenta no hay una forma de vestirse o de calzarse, más bien sustentablemente, para los jóvenes, que normalmente no significa que no hayan personas de 50, 60 y 70 años que no tengan esta necesidad, pero probablemente donde está el grupo más interesante de personas que les interesa la sustentabilidad es de personas jóvenes, que son las que ya vienen con este chip súper incorporado. Entonces dijeron, vamos a atacar ese nicho de público y vamos a atacar esto de la gente que quiere vestirse de manera sustentable en lo ambiental y en lo social. Entonces yo acá lo que les pongo es una tabla comparativa que vamos a tratar, que les vamos a dejar la actividad para que la construyan ustedes, pero básicamente esta tabla comparativa lo que hace es decir, ponemos todas las marcas que hay disponibles. Yo acá hice una simplificación, ¿no? Pusimos 4 marcas. Vans, que es un tipo de competidor, que es una empresa muy grande de Estados Unidos que hace zapatillas de manera similar. DC, que es otra marca. Una marca blanca de supermercado, o sea, una marca genérica de esos que venden, de esas zapatillas que venden de repente en el Líder, en el supermercado, que no tienen una marca y que no sabemos, pero que de repente son muy baratas, y Cinca, ¿no es cierto? Entonces, pusimos las diferentes características. Yo acá no soy experto en esta industria, pero es para ejemplificar, ¿no? Entonces, características por las cuales la gente decide una compra. Entonces, supongamos que la compra del calzado la deciden por el precio, por el diseño y por cierto estatus. Todas estas marcas son como de gente que les gusta el surf, que les gusta el skate, que son como muy activos en lo deportivo, pero también les interesa estar en contacto con el exterior, etc. Entonces, también puse como el estatus.
porque también entonces depende de a quién auspician, de qué eventos ellos están presentes, cómo es la publicidad, etc. Entonces también hay un tema de estatus. Entonces, estas 3 características, supongamos que eran las 3 características principales por las cuales los clientes de la industria del calzado, de jóvenes de 20 a 40 años, que es el público que querían atender ellos, decidían por precio, por diseño, por estatus. Y entonces lo que uno hace, y esta es la invitación que les voy a hacer a ustedes para que hagan, es empieza una tabla comparativa. Entonces, Vans, ¿qué tipo de precio tiene? Tiene un precio alto. DC, ¿qué tipo de precio tiene? Medio alto. La marca blanca de supermercado, un precio bajo. ¿Qué precio va a tener Cinca? Medio alto. En diseño, Vans, medio alto. Yo acá estoy siendo como súper subjetivo, ¿no? Pero DC, medio alto. Marca blanca de supermercado, un bajo diseño. Cinca, bueno, en diseño vamos a estar más o menos igual. El estatus urbano. ¿Y cómo se logra ese estatus urbano o de look casual, etcétera? Con publicidad, auspiciando eventos, auspiciando a famosos, auspiciando a deportistas reconocidos que usen mi marca, etcétera. Entonces Vans y DC, que tienen mucho presupuesto, alto. Y de repente la marca blanca de supermercado, bajo. No gastan nada en auspicio, ni siquiera tiene marca. Yo compro la zapatilla que encontré en el Líder porque me pareció la más barata, pero no por un tema de estatus, etc. Ahora, Cinca dice, yo obviamente no puedo competir con los presupuestos de estas grandes empresas, entonces voy a jugar a tener un estatus medio. ¿Y en qué sentido? De que no voy a auspiciar eventos relacionados a la temática o que convocan a este tipo de jóvenes, quizás no voy a salir en las revistas, no voy a salir en televisión, no voy a tener auspiciado ni a superdeportistas, etcétera, pero sí lo que puedo hacer es más bien como estar presente en eventos locales de Mendoza, en regalarle zapatillas a algunos deportistas o a algunos famosos locales, o en ir a los eventos y yo estar presente contando un poco lo que hago. Entonces, tengo un estatus medio, pero un estatus dentro de Mendoza o dentro de Argentina o lo que sea. Y lo que sí voy a hacer, y acá es lo interesante, es voy a pensar en nuevas formas de competir contra estos gigantes. Y voy a pensar en características que ellos no tienen y en los cuales ellos como Cinca sí podrían ser superiores. Entonces, ahí es donde ellos crearon como 2 nuevas características y crearon su propio Océano Azul. Dijeron, nadie está compitiendo por sustentabilidad, porque si yo fuera a competir por estas 3 características, probablemente voy a perder contra DC y contra Vans, porque no tengo mejores características en estos 3 temas. Pero ahora, si incorporo la característica de sustentabilidad, que Vans tiene una característica de sustentabilidad baja, DC tiene baja, la marca blanca de supermercado tiene muy baja sustentabilidad, y Cinca tiene una alta sustentabilidad, ahí ya estoy logrando crear una característica para un público que no estaba siendo atendido y que a mí como empresa me permite ser diferente. Y por otra parte, voy a hacer otra cosa, voy a crear comunidad alrededor de mi marca. ¿Qué significa eso? Estas empresas gringas de Vans y de DC y la marca blanca de supermercado, nada, Chile es un mercado, o en este caso, como los chicos son de Argentina, Argentina es un mercado más dentro de todo el mundo. Entonces, en verdad ellos se preocupan de vender zapatillas, y si se venden bien, si se venden un poco más, un poco menos bien, pero no hacen nada más que vender zapatillas. Ahora, Cinca dijo, no, nosotros también tenemos que crear como un movimiento o una comunidad de gente relacionada a esto. Entonces, vamos a organizar limpiezas de montaña, limpiezas de ríos, limpiezas de playa, etcétera. Vamos a organizar el campeonato de surf local, vamos a organizar la caminata, etcétera. Entonces vamos a crear una comunidad alrededor de lo que hacemos. Pues sí, mucho presupuesto, pero sí con mucha mística. Entonces, ellos, además del tema sustentabilidad, se enfocaron en crear una comunidad de gente que comparta valores similares a ellos. Entonces, de esa manera, ellos salen de la trampa de estar peleando por precio con estos gigantes de la industria del calzado en otros países, de estar peleando por auspicios, de estar peleando por publicidad, porque ellos básicamente crearon sus propias características que los hacen ser diferentes. Entonces, esa es la manera de encontrar un océano azul, de encontrar características que quizás otros competidores dentro de mi mercado
no las están utilizando o no las están abordando y que me permiten a mí ser diferente. No sé si se entiende el concepto. Sí, perfecto. Está clarísimo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda? Me encanta. Lo encuentro excelentísimo. Buenísimo. Bueno, me encanta que les sirva. Entonces, yo la actividad que les voy a dejar, esto para cuando se los manden, sale como el paso a paso de cómo crear su océano azul. Y básicamente la actividad que van a hacer es pensar en el mercado en el que compiten. Y como les decía, si no hay un competidor directo, o sea, si no hay nadie que hace exactamente lo mismo, piensen en otros que satisfacen la misma necesidad. Piensen en al menos 3 que pueden ser considerados competencia. Después, entonces, piensen en esos competidores y enumeren cuáles son las 3 características principales por las cuales hoy creen que se compite en ese mercado para captar el cliente, y lo ponen en las columnas superiores. Entonces, por ejemplo, si en su mercado se compite por servicio postventa, por el tiempo de despacho y por el precio, pongan esas 3 características, cada una arriba en cada una de las columnas, la característica 1, la característica 2 y la característica 3, y pongan después en las filas los competidores, competidor 1, competidor 2, competidor 3, y pónganse ustedes. Yo acá elegí 3 características y 3 competidores. Ustedes pueden hacerlo con más características o con más competidores, pero es para empezar a hacer la reflexión. Enumeren a sus competidores y los anotan en esa fila. Competidor 1, 2 y 3. Pueden ser locales, pueden ser que su principal competidor lo ven, no sé, es alguien muy grande y se quieren comparar con ese que es muy grande, pero para poder hacer la analogía, ustedes eligen cuáles son sus competidores. Y después, ustedes van llenando la tabla, característica por característica, en base al competidor. Entonces, supongamos que en su rubro, yo acá hice un ejemplo, en su rubro, una característica muy relevante es la velocidad del despacho, o la velocidad con que llegan las cosas a su cliente. Entonces, supongamos que el competidor 1 es muy rápido, en un día llegan las cosas. El competidor 2 es lento, llegan en 10 días. El competidor 3 es normal, en 5 días, y ustedes son rápidos, llegan en 3 días. Entonces, lo mismo con cada característica. Ustedes elijan, acá despacho era para ejemplificar, pero ustedes elijan cuáles son las características claves de su mercado y vayan llenándolas. Y van llenando cada columna para compararse, y así uno también va viendo cómo estoy yo en relación a mis competidores con las características que tengo yo y con las características que tienen ellos en el mercado. Parecido a lo que hicimos con el tema de las marcas de zapatillas. Y después de hacer esto, la invitación va a ser pensar en una o 2 características que yo podría ofrecer y que mi competencia no, para así crear mi océano azul. Recuerden que la característica tiene que ser algo diferente, algo notada, y que la persona haya una disposición a pagar, ¿no? Entonces, esos 3 elementos son los que le van a permitir a ustedes que haya algo que realmente sea interesante para ofrecer. Entonces, de esa manera, ustedes van a estar creando sus océanos azules. O sea, de esa manera van a poder llegar a ser una empresa que realmente se diferencie en lo que hace. Una herramienta que a veces sirve para pensar esto, porque ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se me va a ocurrir una nueva característica para ofrecer, o quizás estoy ofreciéndola y no me estoy dando cuenta? Bueno, existe una herramienta que se llama la matriz CREA, que básicamente es esta tablita que tiene 4 preguntas, que es qué factores pueden ser eliminados de mi oferta, o sea, qué características puedo sacar, qué factores puedo aumentar para generar mayor diferenciación, qué factores puedo reducir y qué factores puedo crear que la industria no haya ofrecido. Y uno, por ejemplo, con el caso de Cinca, uno puede decir, ¿qué puedo eliminar? No sé, en el caso de Cinca, elimino publicidad en medios masivos y elimino el auspicio de los famosos. ¿Qué aumento? La sustentabilidad del producto. ¿Qué cosas reduzco el packaging, el envoltorio? Como quiero ser sustentable, no quiero tener cajas, no quiero tener un montón de envoltorio, quiero reducirlo. ¿Y qué es lo que creo? Creo comunidad.
Creo una comunidad alrededor de mi marca. Entonces, ahora lo pasamos bastante rápido, pero mi invitación es que usen esta matriz CREA para reflexionar ustedes también en qué factores pueden eliminar, qué factores o características pueden aumentar, cuáles reducir y cuáles crear de su empresa, pero no solamente para que la piensen ustedes. Ustedes lo pueden pensar con sus socios, lo pueden pensar con sus proveedores, con sus distribuidores, con sus clientes. O sea, incluso de hecho el mejor es con los clientes, es preguntarle a sus propios clientes, a los que tienen más confianza, a los que les han comprado varias veces, a los clientes que están más cerca de ustedes, decir, oye, ¿tú qué harías? ¿Qué cosas eliminarías de mi producto? Que a ti no te generan ningún valor y que tú ves que ahí están. ¿Qué cosas crees que sería mejor aumentar de mi producto? ¿Qué cosas crees que se podrían bajar de mi producto, reducir? ¿Y qué cosas crees que mi producto podría tener que hoy no tiene? Si hacen esas 4 preguntas a muchas personas, probablemente, a muchas personas que sean del perfil al cual ustedes le quieren vender, ¿no? Porque si yo le pregunto probablemente a mi hijo de 15 años, a mi, que podría ser el perfil de comprador, y le pregunto también, no sé, a mi primo de 60 años, probablemente tienen visiones distintas sobre algo similar. Entonces, pregúntenle a personas que sean similares al tipo de personas que ustedes le quieren vender estas 4 preguntas. ¿Qué creen que tendría que tener? ¿Qué le sacarían? ¿Qué le pondrían? ¿Qué le aumentarían? Etcétera. Y eso les va a ayudar para tener una mejor propuesta de valor para sus clientes.